Hola, bienvenidos a otra sección de Estudiemos Juntos. Te damos la bienvenida a ti de cualquier parte del mundo que nos estés viendo. Gracias por sintonizarnos, por estar viendo este video, ya sea el día que salió o grabado más después. Esperamos que, como siempre, sea una bendición el poder estudiar juntos, especialmente este tema que venimos ya desde algunas 3-4 semanas estudiando el libro de Apocalipsis, específicamente el mensaje de los 3 ángeles. Así que seas bienvenido. Estamos aquí también con Joel y con Denar, que nos acompañan. Daniel todavía sigue en California, allá en una semana evangelística. Así que, Daniel, si estás viendo esto, te damos un abrazo también. Estamos orando por ti para que todo te salga bien. ¿Y ustedes cómo están acá? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿Sí? muy bien. Sí, sí. Tranquilo. Listos. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Todos. Estamos todos bien. Todos. Muy bien. Esto, a manera de repaso, antes de tener la oración principal, hemos estado hablando de específicamente el mensaje del primer ángel. Las últimas 2 semanas estudiamos lo que es el Evangelio eterno. La semana pasada estuvimos hablando sobre temer a Dios y darle gloria. Y hoy vamos a estudiar un tema que dentro del círculo adventista específicamente, o sea, el cristianismo entero, pero dentro del círculo adventista ha sido un enfoque teológico, un enfoque doctrinal, un enfoque muy, muy importante, y es el tema del juicio. El mensaje del tercer ángel termina diciendo: teman a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y vamos a estar entonces hablando un poco sobre ese tema de la hora de su juicio ha llegado y algunas cositas que tienen que ver con eso. Ese es el tema de hoy, la hora de su juicio ha llegado, que es la parte final del mensaje del primer ángel. Así que antes de entrar ahí, vamos a tener oración, y Joel te va a pedir si puedes comenzar con oración. ¿Cómo no? Y por ahí seguimos. Querido Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos des iluminación para entender tu palabra, para generar un diálogo que nos haga crecer y que nos lleve hacia las conclusiones que, Señor, estén basadas en tu reino. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 14:7 de nuevo. Esto a manera de repaso. Y entonces vamos a detenernos ahí en la parte final del mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14:7. Así que, no sé, el primero que lo tenga si lo puede leer. 6:7, perdón. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, ya hemos hablado bastante de lo que es el Evangelio eterno. Hablamos la semana pasada, como ya dije, de temer a Dios y darle gloria. Y hablamos que había un contraste entre el mensaje de este ángel y lo que las bestias de Apocalipsis 13 estaban haciendo. No sé si se acuerdan la semana pasada. Sí. En el Apocalipsis 13 la gente teme, y la palabra de temer era estar maravillado, admirar las bestias por lo que las bestias logran hacer y por lo que están haciendo. Pero aquí este mensaje dice: no admiren a esa bestia, admiren a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de los cielos, la tierra y todo lo demás, y a ese es al que debemos adorar, no a la imagen de la bestia que se le pide que se adore también. Hay un contraste entre una y otra. Ahora, la hora del juicio y esto lo hemos hablado ya tal vez en otros temas que hemos hablado del juicio, pero por muchos años, cuando yo escuchaba la palabra juicio, y todavía a veces me pasa, no me viene a la mente ni a mi corazón un sentimiento de positivo, algo bueno. Me da miedo, inseguridad incluso, me daba mucho antes. Cuando escuchaba juicio, especialmente, no solamente un juicio humano, terrenal, o sea, el hecho de que yo tenga que presentarme una corte, por ejemplo, me da mucha ansiedad, porque me da miedo, ¿viste? Pensar que qué va a pasar. Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual y de que Dios es el que está haciendo un juicio, más todavía, antes me daba mucho miedo, mucha ansiedad. No sé si ustedes pasaron por esa experiencia también, por ese proceso de sentir miedo ante saber que Dios me va a juzgar. No sé, ¿pasaron ustedes por esa? Sí, ¿sí? Okay. Yo también de alguna manera, pero en mi espíritu farisaísmo, de fariseo, yo me acuerdo que hasta enseñé un tiempo donde teníamos que, o sea, no estaba mal lo que decía, creo, en cierto sentido, pero no lo entendía bien. Pero en el espíritu fariseo, los fariseos se piensan que realmente están preparados para pasar el juicio. Sí. Y entonces, o que van a estar preparados para pasar el juicio. Por lo que hagan. Y yo, por un tiempo, pensaba así, y sinceramente no era que me llenaba de ansiedad, sino que tenía una fe en que creía
que iba a pasar el juicio por lo que Dios estaba haciendo en mí. Okay. Y entonces generaba eso orgullo. Orgullo, porque entonces yo me comparaba con el que no se estaba preparando para el juicio y lo veía como un mundano, como una persona, y bueno, y entonces ahora veo el juicio de otra manera incluso. Ajá, ahora te voy a decir mi respuesta también, porque es muy parecido también a lo de Joel, y yo sé para dónde vamos ahí, para no adelantarme, pero sí, o sea, creo que el miedo del juicio está basado en que lo tratamos de enfrentar nosotros con nuestras obras, con lo que podemos hacer, con cuánto nos acercamos a Dios, con cuánto vemos que Dios está haciendo nosotros, o sea, todo centrado en nosotros, en cuánto hemos avanzado, cuánto hemos aprendido, cuánto. Entonces me tengo que preparar para el juicio, entonces yo me tengo que preparar y tengo que hacer esto, y eso al ver las consecuencias, al ver, o sea, todo lo que pasa, uno le da miedo, y a veces, o sea, me voy a acercar a Dios, voy a la iglesia, voy a hacer esto, otro, por miedo a que no me pasen todas las cosas del juicio, entonces voy a cumplir con todas estas cosas para enfrentar el juicio. Pero eso lo que provoca es totalmente lo contrario, porque no importa lo que nosotros hagamos, nunca vamos a estar preparados para el juicio. O sea, claro, pero hay veces esas cosas de tus obras que te esforzás por hacer te dan una falsa seguridad, porque te dan cierta seguridad, y mientras las tenés, o sea, mientras vos sos consciente, así como el fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, vos sentís que realmente estás cubierto. Claro. Pero después llega una crisis en la vida que te das cuenta que estás haciendo lo mismo del publicano y peor todavía, o sea, todavía peor, porque generalmente eso te lleva a una caída peor que la del publicano. Y ahí viene la crisis, porque el fariseo no soporta equivocarse, porque sabe que si se equivoca no tiene perdón. Sí, está perdido. Y entonces el fariseo termina ahorcándose como Judas. O sea, termina yendo, digamos, no puede soportar la culpa. Y por eso el fariseo siempre tiene que echar la culpa para poder seguir subido en su plataforma de seguridad basado en sus propias obras. Cuando hace algo malo, generalmente la culpa la tiene otro, ¿no? Porque no soporta la culpa. Cuando descubre que realmente no hay nadie, si lo hace solo, o sea, no hay nadie que le puede echar la culpa. Y por eso yo creo que, y quisiera hoy hablar un poco sobre esto, unpack esto un poquito, porque sin duda que en la Biblia está bien claro que habla de un juicio, y que en ese juicio hay unas obras que van a ser revisadas. O sea, hay muchos textos en la Biblia que no tenemos tiempo para verlos todos, donde el mismo Jesús habla de que recompensar a cada uno según su obra, sea buena, sea mala, todo lo demás. Daniel 8:14, cuando hablamos del juicio investigador, los libros abiertos, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Sí es cierto que hay obras, pero ¿será que cuando vemos el juicio de Dios lo estamos viendo con una mentalidad humana y no lo estamos viendo con la mente de Dios? O sea, yo pienso, y esto es algo que Dios me ha enseñado mucho. Estamos viendo con la mentalidad, y voy a ser un poco radical y fuerte, con cómo haría Satanás el juicio. Claro. O sea, lo ponemos, le damos a Dios los atributos de Satanás. Exacto. Y bueno, en Apocalipsis nos muestra que Satanás es el acusador de los hermanos, y pensamos que el juicio de Dios es para acusar. Aunque decimos que es por gracia la salvación y todo, vemos a Dios como acusador, como diciendo, ahora que no hiciste lo que yo te pedí, se me acabó la misericordia. Y entonces ahora voy a aplicar la justicia en su totalidad. Y entonces está Jesús en el medio tratando de aguantar a Dios. Pero ya no hay más intercesor. Ya no. Sí, pero Jesús estuvo ahí. Claro, Jesús estuvo ahí, pero en un momento Jesús dice, no, pues ya no voy a interceder más. Y ahora agárratela con la justicia pura de Dios. O sea, y entonces ahí Dios descarga su justicia, así le sale fuego de la nariz como un dragón, incluso, se lo muestra como un dragón en eso, y entonces descarga su justicia y aniquila y destruye totalmente al pecador porque no hizo lo que él quería. Y o sea, yo me río ahora, ¿verdad? Porque no me hace mucho sentido, pero por años eso era lo que yo creía. O sea, por años yo veía un Dios que sí, ahora es misericordioso, que tiene paciencia, pero que en un momento se va a acabar. O sea, yo vivía con esta frase que tal vez la escucharon mucho: cuidado porque la gracia, cuando la gracia se acabe, cuando había otra frase que decía, cuando se cierre la puerta de la gracia. Y yo decía, y bueno, y si se cierra la puerta de la gracia ahora y yo hago algo malo, estoy perdido. Y por eso vivía en un miedo con el juicio.
Los otros días vi una figura que yo se la mandé a ustedes también por chat, que me llamó mucho la atención, que Jesús está golpeando la puerta, haciendo como el mensaje a la Odisea, y dice: ábreme la puerta. Le está pidiendo al miembro de iglesia: ábreme la puerta, porque si no la abres, porque déjame entrar para salvarte de lo que te voy a hacer si no me abres la puerta. O sea, increíble, ¿no? Nos muestra eso un Dios que totalmente manipulador, que si no hago lo que Él quiere, me va a destruir. Exacto. Ahora, y esa es la idea. Es más, yo sé que ya alguien que está escuchando esto que estoy diciendo está temblando porque piensa que estoy mostrando una herejía. Y no, o sea, hay que analizar a Dios a través de Jesús. Y entonces, esa es y tenemos que analizar el Apocalipsis a través de Jesús también. Claro. Y vamos a ver también que el juicio, y eso me imagino que ahí vas a ir vos, pero el juicio, creo que lo dijiste la vez pasada, el juicio muchas veces nosotros pensamos que es sobre nosotros. Y ahí está anunciando otra cosa. Está anunciando otra cosa. Sí. Vamos para allá ahora. Sí. Y también uno de los puntos que podríamos tocar hoy día, que alguna de las preguntas que hubo la semana pasada, es precisamente lo que tú dices. Bueno, y si Dios no destruye, ¿quién destruye? Porque se habla de una destrucción. Entonces, ¿cómo viene esta destrucción? Entonces, varias personas preguntaron eso. Tal vez podíamos en algún momento aclarar, o sea, no aclarar, pero tocar ese punto. Claro. Sí, no, totalmente. Vamos tengo 3 textos aquí, porque acá, y quiero volver a repetirle a todos los que nos están viendo, aquí en esta mesa nosotros no somos dogmáticos, no estamos diciendo que lo que estamos interpretando o diciendo es y no hay nada más. Estos son, como hemos dicho antes, conclusiones a las que hemos llegado de acuerdo al estudio que hemos tenido hasta este momento. Sí tenemos un criterio. Y es analizar todo a través de Jesús. Correcto. O sea, ese es el criterio. A veces lo analizamos bien, otras veces no lo analizamos tan bien a través de Jesús, pero ese es el criterio. Y justo a eso era lo que iba, porque quiero compartir ahora con ustedes 3 textos que tal vez no hagan sentido, pero para mí me hacen mucho sentido, para poder entender esto de la hora de su juicio llegado, y tal vez sacarlo de Apocalipsis 14:7 y ver el tema del juicio tal vez un poquito más amplio, retirándonos de ahí, a la luz de Jesús. ¿Okay? Vamos al primer texto, que es Juan capítulo 5, versículo 19 al 23. Y entonces, Denal, te voy a pedir si tú puedes leer ese. Juan capítulo 5, comenzando el versículo 19 al 23. Salud. Gracias. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok. Jesús comienza aquí diciendo: yo solamente hago lo que veo hacer al quién, al Padre. Y dice, y el Padre no juzga a nadie. Así que Jesús juzga a alguien. No. El mismo Jesús dice aquí, ¿sabes? No juzgó. El Padre le dio el juicio al Hijo, pero si el Hijo hace lo que el Padre hace, ni el Padre ni el Hijo juzgan. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Porque está bastante claro. Muy bien, vamos ahora a Juan capítulo 12 y vamos a leer, Joel, los versículos 44 al 48 de Juan 12. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
O sea, Jesús mismo está diciendo aquí, yo no juzgo a nadie. Él no juzga. O sea, y si va a ser juicio es para dar vida. Exacto. Y ahí vamos ahora. O sea, yo no juzgo a nadie. Si hay algo que te va a juzgar a ti, es mi palabra. No yo, no mi persona. No es que yo voy a ejecutar algo. No, mi palabra es la que te juzga. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Jesús. Él dice que Él vino a mostrar quién es el Padre y que dice todo lo que el Padre dice, y entonces da luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué es la palabra que lo va a juzgar a la persona? Que Dios vino a decirnos que su Padre es bueno y la persona en tinieblas quiere seguir pensando que el Padre es malo. Exacto. Y Juan lo dice en el texto que vamos a leer ahora, que es el tercer texto, Juan capítulo 8. Y esto todo, palabra de Jesús, Juan capítulo 8, 15 al 16, o 15 y 16. Y vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Oye, aquí está bien claro, Jesús claramente dice, yo no juzgo, y si voy a juzgar, va a ser justicia. Pero aun cuando escuchamos eso, decimos justicia, bueno, entonces eso significa pues que Dios va ahí, la ira, el humo, el fuego, porque es justo, pero al que hace mal. Por ejemplo, es lo que alguien puede pensar. Los otros días leía, cuando estaba estudiando también para esto, decía, la paga del pecado es muerte. Entonces el comentarista decía, ¿ves? La paga del pecado para la justicia exige muerte. ¿Dónde dice en Romanos que la justicia exige muerte? Si dice justamente la justicia del hombre exige muerte, la justicia de Satanás, pero es el pecado que exige muerte, no es la justicia que, es más, todo el libro de Romanos siempre habla la justicia de Dios, su justicia, y la justicia de Dios es para vida, nunca para muerte. Pero le atribuimos a la justicia de Dios los atributos del pecado. Y decimos la justicia exige muerte cuando dice la paga del pecado es muerte. Es el pecado que exige la muerte, no es la justicia. Y por eso es otra razón más que el Evangelio eterno tiene que ser predicado. Lo decíamos la semana pasada. Estamos todos confundidos. Estamos en Babilonia. Sí, estamos en Babilonia. O sea, todos los cristianos estamos confundidos totalmente y nos jactamos de que estamos en la verdad. O sea, de que somos ricos, de que no tenemos necesidad de nada. Y que, digamos, tenemos que a ver si hacemos algo por los musulmanes, y que no sé, también quizás están equivocados, o sea, sin duda. Todo el mundo está equivocado. O sea, pero si hay alguien que está equivocado, somos los cristianos. Y por eso es que este evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con este mensaje de que no solamente de lo que es Dios, de lo que es, por qué debemos, de por qué nos vamos a maravillar, que es temer, pero es que el juicio, la idea de juicio, está bien tergiversada. Y no lo vemos desde la perspectiva que la Biblia incluso nos muestra que es la justicia de Dios. Es que a través de la Biblia, viéndolo con estos ojos, empezamos a ver quién es el que siempre está acusando. ¿Satanás? ¿Quién es el que siempre está... No, mi siervo... No, pero mira lo que hizo. O sea, ¿quién es el que siempre está apuntando y quién siempre está jugando según la carne, o sea, podríamos decir? O sea, no el juicio de Dios, es Satanás. Siempre el que está jugando... Pero como que lo que él hizo es cambiar ese atributo y se lo damos a Dios. O sea, que Dios juzga de esa forma. Pero el que siempre está juzgando es Él. Y el que siempre está perdonando o siempre está dando oportunidad es Dios. O sea, es totalmente diferente. Las dos formas se contraponen. Pero nosotros siempre lo hemos visto de esa forma. Y por eso necesitamos realmente el Espíritu que nos ayude a sacar todos esos prejuicios, toda esa falsedad que hemos creído por tantos años de quién es Dios, y poder creer la verdad de Dios que es en Jesús, como decíamos ahorita. ¿Tú ibas a decir algo? No sé si vas a decir después, pero yo... Pero dilo, porque... No, yo lo que iba a decir es, supongo que lo vas a decir y por eso no quiero adelantarme, pero, por ejemplo, ¿qué predican entonces los 144.000? Cuando dice, ¿por qué es tan necesario que ellos prediquen que la hora del juicio ha llegado? Es decir, evidentemente hay algo que tiene que saber el mundo, que tiene que ver con el juicio. Pero ¿qué es lo que...? O sea, ¿y qué quiere decir? ¿Que no va a haber destrucción? No, bueno, según lo que la Biblia enseña, sí. Y el mismo Jesús lo enseñó. O sea, sí va a haber una condenación, pero no la va a traer Él. Correcto. O sea, lo que enseña la hora del juicio ha llegado quiere decir que es como decir... A ver, quizás... Pero es como decir, por ejemplo, Noé. Cuando estaba predicando, él decía, la hora del juicio ha llegado. ¿Qué tenía que hacer la gente? Meterse al arca. Había salvación. Exacto. O sea, había salvación.
a mi criterio, yo sé que muchos se van a horrorizar por lo que ve, el diluvio no lo trajo Dios. El diluvio era la consecuencia de un desequilibrio que se genera en el mundo cuando el mundo se aparta de Dios, cuando la gente deja de vivir llena del Espíritu y rechaza a Dios. Y entonces, al rechazar a Dios y el mundo está regido por el ser humano, si el ser humano rechaza a Dios totalmente, la naturaleza, que está también regida por el ser humano, implosiona sobre sí misma y toma los atributos contrarios a Dios. Es que según el versículo de Pablo, que ahorita mencionaste, Romanos 10, el de la paga del pecado de muerte, o Romanos 6:23. 6:23. Ninguna de las dos. La paga del pecado es muerte. Ese mismo texto te dice quién es el que da muerte. Es el pecado. Es el pecado, no es Dios. Sí. Pero nosotros hemos llegado a creer que es Dios el que condena y el que paga por el pecado. Porque es el engaño de Satanás. ¿Cuál ha sido el engaño histórico, cosmológico de Satanás? Es atribuirle a Dios sus propias características. Y cuando nosotros decimos que Dios hace lo que el pecado hace, imagínense, le estamos atribuyendo pecado a Dios. Eso es una blasfemia. Y por eso, cuando alguien escucha el mensaje cristiano y ve estas incoherencias, no quiere saber nada de Jesús. ¿Quién quiere saber de un Dios que, como tú decías ahorita, te dice, ámame y si no me amas yo te mato? O sea, es absurdo esa imagen de Dios. Entonces, quiero hoy simplemente un par de cositas. Hay dos palabras en el griego, especialmente la que usa en Apocalipsis 14:7 para la hora de su juicio. La palabra juicio ahí es crisis. Y crisis en el griego significa separar, seleccionar o tomar una decisión. La palabra crisis también en las Biblias en español está traducida como juicio, juzgar o condenación o condenar, que es la que usa Jesús en Juan cuando leímos que yo no condeno al mundo, ni vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esas palabras son todas, pero me gusta la definición de que juzgar no es necesariamente pasar un juicio por algo que veo, como pensamos que tal vez humanamente es, sino que es separar, seleccionar o decidir, pero no autoritariamente. La manera en que yo lo veo es que Dios pasa un juicio donde simplemente decide lo que tú decidiste. En base a la libertad. Correcto. Es dándole a cada uno lo que pidió. Exactamente. No es el dictando. No es ni lo que se merece. La justicia Correcto. No es darle a cada uno lo que se merece. O sea, esa es la justicia de Satanás, darle a cada uno lo que se merece. Para Dios no es darle a cada uno, es darle a cada uno lo que eligió. Exactamente. Y ahí entonces, cuando uno empieza a ver el juicio desde esa perspectiva, entonces cambia un poco más, ¿no?, la visión de Dios. Sí, porque ahí se realza el amor de Dios, porque se realza la libertad, el principio de la libertad, que justamente por eso estamos en este mundo, porque hubo libertad y estamos viviendo todos estos problemas gracias a la libertad que el ser humano, con que el ser humano fue dotado cuando fue creado. Y como Dios es respetuoso de esa libertad, estamos viviendo todo esto. Pero ¿cómo va a lograr nuevamente restaurar el mundo? Lo va a lograr restaurar con libertad nuevamente. Correcto. Es que no puede usar otra cosa. Dios no va a usar otra cosa. Sí. Siempre libertad, porque el amor o la libertad requiere amor y el amor requiere libertad. Y las dos van de la mano. Muy bien, antes de comenzar, porque quiero compartir 4 ejemplos bíblicos de lo que es la justicia de Dios según la Biblia. Pero quiero terminar esta sección de el testimonio de Jesús con Juan 3, versículos 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Quiero leer. Creo. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, cuando Jesús mismo dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, la palabra que usa es la palabra crino, que tiene la misma raíz que crisis, que es juzgar. En otras palabras,
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para Crino, sino para salvarlo por medio de él. O sea, la teología de la salvación en juicio, me parece a mí que está, si hacemos un estudio, o sea, de la Biblia, está bien claro que el juicio de Dios siempre es para salvación y nunca, con nuestra mentalidad humana, para condenación. Siempre. Ahora, a mí me llama la atención porque dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si vos vas a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 nos dice, ¿cuál es la luz? La luz es mostrar quién es Dios. Pero los hombres, según este versículo, amaron más al Dios que condena que al Dios que no condena, al Dios que viene a salvar. Y como aman más al Dios que condena, esos hombres también quieren condenar. La versión mía dice, la humanidad prefirió la oscuridad. O sea, preferimos quedarnos con la mentira. Con el Dios que condena. Correcto. Con el Dios que destruye. Con el Dios que se enoja y que no tiene mezcla de misericordia cuando juzga. Es triste la condición humana, realmente. O sea, mi condición, que prefiero quedarme creyendo una mentira. Y es la condición del cristianismo, eso es lo peor. O sea, de aquellos que decimos que hemos tomado propiedad del nombre de Dios. Y que por eso hay tantos ateos. O sea, que le decimos a los ateos, ¿cómo puede ser? Pero nosotros tomamos propiedad de un nombre de Dios falso. Y eso es lo que estamos predicando. Una vez escuché a alguien decir, no sé si lo había comentado aquí antes, a un pastor decirle a una persona que se encontró en un aeropuerto, que era ateo, que este pastor le dice, yo tampoco creo en el Dios que tú crees. Porque seguramente el Dios que tú crees no es el Dios que la Biblia describe. El Dios que tú crees, como no es el Dios que la Biblia describe, yo tampoco creo en ese Dios. El ateo le dijo. No, el pastor le dice al ateo. Y ahí comenzó una conversación definiendo cuál es el Dios de la Biblia, no el Dios, lamentablemente, del cristianismo, como tú dices, porque nosotros hemos creado un Dios que no es Jesús, no es el Dios que la Biblia describe. Que es un Dios igual que los paganos. Peor. Sí. Peor incluso. Porque para colmo decimos que creemos en Cristo. Claro. Cuando estamos rechazando la luz que trajo. O sea, cuando decimos que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, que su amor nunca se acaba, que su gracia, que es lo otro, pero a la misma vez ese mismo Dios de amor nos va a matar, es como que un poco incongruente. Pero anyways. Ok, entonces vamos ahora a la otra sesión que quería compartir con ustedes. Son 4 o 3 ejemplos de lo que significa juzgar de parte de Dios en la Biblia. Y la primera es que juzgar significa justificar. Me gustó eso. Romanos capítulo 3. Vamos a leer ese texto. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 22 al 26. Juzgar significa justificar. Romanos 3, 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De nuevo, me parece que el texto está bien claro, que la justicia de Dios en Jesús es justificarnos a través de la fe. Claro, es que es un regalo, porque nosotros no tenemos esa justicia. Correcto. Y por eso justificar quiere decir darme algo que yo no tengo. Y siempre cuando habla la Biblia, y Romanos especialmente, no habla de la justicia nuestra. Habla de la justicia de Él. Esa es la que salva, no la justicia nuestra, porque la nuestra es trapo de inmundicia. Por más linda que se vea, con nuestra obediencia y todo lo demás. Y entonces es la justicia, y después Romanos 5:18 dice que esa justicia Dios nos la regaló desde antes de la fundación del mundo. O sea, dice, en Adán todos pecaron y todos fueron condenados. En Cristo todos son justificados. Y no está diciendo son justificados cuando aceptan a Jesús, sino que son justificados. Y alguien puede decir, acá me metí en un... Porque alguien puede decir, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿No tengo que aceptar a Jesús? No, yo no tengo que rechazar a Jesús. Correcto. Yo no tengo que rechazar el regalo que ya me fue dado en Jesús, por simplemente Dios haberlo enviado y haber hecho lo que hizo Jesús. Y si lo analizas, por ejemplo, si yo no decidí ser pecador, pero recibo la consecuencia del pecado... De algo que no decidiste.
¿por qué no voy a recibir también de Jesús la justificación y la salvación de algo que yo no decidiste? ¿Entiendes? Y eso es gracia. Exacto. Si fuera o de otra manera, no sería gracia. Pero justamente eso es pura gracia. Y por eso el ejemplo que Pablo hace, que muchas veces no lo entendemos. ¿Sí? No lo entendemos, solo leemos y no lo entendemos. Pero aquí me parece que está bien claro que juzgar para Dios, y creo que lo decía el versículo, en mi versión, el versículo 22, dice: esta justicia de Dios llegue mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, todos pecaron, pero por su gracia somos justificados gratuitamente. Así que, otro ejemplo, cuando Dios juzga, nos limpia y restaura o nos justifica. Dos ejemplos más, bueno, tengo 4 textos. Zacarías 3 y 4. Zacarías 3, el famoso encuentro, ¿viste?, de Josué, el sumo sacerdote. Los versículos 3 y 4. Bueno, podemos leer desde el 1, del 1 al 4. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Muy bien. Pregunta: ¿cuándo Josué le pidió a Dios que lo limpiara? Que le quitara las vestimentas sucias y le pusiera vestimentas limpias. No en ningún momento. No pidió. En este ejemplo que Dios le está usando, que le está dando a Zacarías, todo ocurre entre Dios y Satanás. Satanás está acusando a Josué y Dios está justificando, restaurando a Josué. Y Josué está ahí, sin decir una sola palabra, y Dios toma la iniciativa, como siempre hace, y ordena que le quiten las vestiduras sucias a Josué. Esto es otro ejemplo de lo que es... ahorita mencionamos que las vestiduras sucias, de acuerdo a lo que dicen los eruditos, cuando acá está, digamos, traducido de una manera más elegante, pero dice: Josué estaba cubierto con vestiduras llenas de caca. ¿En serio? Así, según lo que entiendo. Sea, y fíjense, era un sumo sacerdote. O sea, que no era alguien que estaba drogándose por la... por el representante de Dios, incluso, ante el pueblo. Entonces, ahí viene, o sea, esa es nuestra justicia. O sea, esa es nuestra justicia. Tremendo, tremendo. Así que, había otra parte acá... el versículo: quítenle las ropas sucias, como puedes ver, te he liberado de tu culpa. Que eso es otro aspecto de lo que es la justicia, que la justicia no solamente justifica, sino que libera, que vamos a ver otros textos más adelante. Pero vamos entonces a otros en Isaías capítulo 6. Y perdonen, pero tengo muchos textos hoy. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta el 7. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muy bien. Aquí, obviamente, en el contexto de lo que la palabra crisis y la otra significan, que es decisión, separación y demás, aquí la justicia de Dios se está manifestando en limpiar, en perdonar al profeta Isaías, que reconoce que él es de labios sucios, en un pueblo sucio. Ahora, cuando Isaías no está limpio por ese carbón, ¿qué siente que Dios le va a hacer?
destruirlo y que matarlo. Lo va a destruir, porque eso es lo que provoca el pecado en nuestra mente. Correcto. Es una falsa descripción de quién es Dios. O sea, cuando estamos en pecado, justamente eso es lo que vemos de Dios. Y ese sentimiento de que vamos a morir o colapsar en la presencia de Dios, y es verdad, pero no es que Dios me hace colapsar, sino que es mi sentimiento de culpa frente a Dios. Exacto. Que hace que colapse. Y por eso Jesús murió de la misma manera, porque se cargó la culpa nuestra sobre Él, y la sensación de la ira de Dios, que Dios no estaba en lo más mínimo airado, pero Él sintió lo mismo que nosotros sentimos cuando nosotros pecamos. Y es una misma separación que sintió del Padre, porque mucha gente dice, no, es que cuando estamos en pecado nos separa de Dios. No literalmente, Dios nunca se separa de nosotros, mi percepción. Nuestra percepción, que Pensamos es lo que hace el pecado, porque el pecado engaña. Exacto. O sea, la función del pecado es engañar. Exacto. Denar, Isaías 1:18. 18, sí, solo el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Muy bien. Ese es otro ejemplo de cómo Dios nos va a limpiar. Y vamos a terminar esta sesión de que juzgar significa justificar con Efesios 2, 3 al 7. Y este texto, en verdad, que lo he leído muchas veces, pero cuando estaba repasando esto, me dejó de día, como yo digo. Efesios 2, 3 al 7. Dice así: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces y no sé, alguna lección en inglés este texto está un poquito más diferente, porque algunas versiones, en vez de decir en lugares celestiales, dice nos sentamos con Jesús en su trono o en el trono de Dios. Y cuando yo leí eso me dio mucha fe, porque lo está diciendo en el presente. Cuando yo acepto la realidad de Dios en Jesús, me doy cuenta de que Dios me puso sentado en el trono. Es que, ahora. Sí, es que yo ya no estoy con Jesús. Como Jesús lo dijo en Juan 17, yo ya ahora estoy en Jesús. Así como Dios estaba en el Hijo, y el Hijo, y dice, yo quiero que ustedes estén en nosotros, decía Jesús. Ya no estamos, Dios no está con nosotros, nosotros estamos en Dios. Tremendo. O sea, cuando Dios nos regaló algo, nos regaló su vida. Y su vida no es un ticket, un boleto para pasar un juicio. Su vida es una persona. Y voy a decir algo ahora que, no sé, me vino a la mente mientras decía eso, que tal vez estoy equivocado, pero si yo al creer esa realidad, porque es una realidad, estoy sentado con Cristo en el trono, ¿por qué tengo miedo de perderme? Porque no he creído eso. Porque, ojo, estamos sentados aunque no lo creamos. Correcto. El problema es que cuando no lo creemos no se hace efectivo en nuestra vida. Y entonces vivimos... Se rechaza, lo puedo rechazar. Y lo rechazamos, lo rechazamos. Vivimos eso. Me gusta y me gustaría que lo explicaras otra vez. Cuando Jesús entrega su espíritu y le dice al Padre, entrego mi espíritu. Porque eso explica muy bien esto. Porque, o sea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Jesús dice, te entrego mi espíritu? Claro, Jesús entrega su espíritu, porque Él decía, es necesario que yo muera. ¿Para qué? Porque como una semilla muere para dar vida, yo tengo que morir para dar mi vida. O sea, y si yo quiero regalar mi vida, tengo que despojarme de esa vida. Y la única manera de que alguien vivo se despoje de una vida es muriendo. Entonces Jesús se despoja de la vida, la entrega a Dios, para que Dios, a Él resucitar, nos la dé a todos nosotros. Y entonces ahora nosotros no solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. O sea, es algo que no lo podemos explicar. Pero eso en Juan capítulo 17, Jesús
explica esa misma ecuación con el Padre. Él con el Padre y el Padre con Él. Y después Él quiere que la misma ecuación que Él tiene con el Padre, nosotros la tengamos con Él. Claro. Y justamente el entregar Jesús su Espíritu produce que esa ecuación se cumpla en nosotros. Wow, está brutal. Tremendo. Bueno, justicia significa justificar, o juzgar significa justificar. También en la Biblia juzgar significa salvar, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando Dios juzga, salva. 2 textos bíblicos nada más con este. Salmo 76, 7 al 9. Salmo 76, 7 al 9. ¿Y qué otro para buscar el otro yo? Y Isaías 6, 1 al... Isaías 12, 1 y 2. Ok. Salmo 76, 7 al 9. Dice así: temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó en suspenso. Cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Hay una aparente contradicción. Claro, sí, correcto. Para la mente que lo ve superficial, pero no sé si no sé quién escribió este salmo. Bueno, dice Sela. No sé quién escribió este salmo, pero cuando dice, en mi versión dice: tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se encienda tu enojo? Y es verdad. Claro. Es verdad. Porque ¿dónde se enciende el enojo de Dios? En nuestra percepción. Correcto. Y cuando se enciende en nuestra percepción el enojo de Dios, que eso es lo que produce el pecado, el engaño del pecado, colapsamos. A no ser que Dios sobrenaturalmente intervenga para traer una revelación de Él a través de Jesucristo. O sea, el versículo 9: cuando tú, Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a todos los pobres de la tierra. A todos. Juzgar significa salvar. Isaías 12, 1 y 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Muy bien. Qué interesante ver la percepción parcial de Dios. O sea, aquí en el Salmo vemos la percepción parcial. Aquí también, porque dice: aunque tu indignación se apartó, o sea, ¿cuándo se apartó de Dios de nosotros? O sea, ¿cuándo se indignó Dios con nosotros? Y eso es lo que muestra Jesús, o sea, y se ve en el Hijo pródigo. Se ve muy, o sea, el Padre, él se fue, el Padre siempre lo esperó, siempre estuvo ahí, pero esa percepción siempre de que el Padre se va, no, nosotros somos los que nos fuimos. Y esto también... el pasaje siempre empieza con alguien en pecado. Ajá. Y entonces viene la salvación de Dios a través de su juicio. Exacto. Y terminamos diciendo: Dios es bueno. Ahí Dios lo vemos como realmente es. Y es cuando el Espíritu Santo toma posesión, porque le damos permiso. Pero naturalmente nuestra naturaleza pecaminosa describe a un Dios airado. Y por eso estos textos nos prueban que el ser humano siempre ha batallado con esto. O sea, desde Adán todos hemos batallado con esta guerra entre la realidad de quién es Dios y la mentira que hemos creído de Dios. Y por eso lo vemos aquí bien ejemplificado. Aquí en el hebreo la palabra salvador es yacha, que significa trabajo salvador de Dios a pesar de una condenación que es legalmente libre de reproche. Me fascina lo que es salvación. No hay duda, yo soy culpable y merezco la paga del pecado de muerte. Pero Jesús se levanta a juzgarme para salvarme, aunque yo soy culpable. Para darme lo que no merezco. Porque la justicia, nosotros decimos, la justicia es darte lo que mereces. No, esa no es la justicia humana. Exacto, la justicia de Dios es darte lo que no mereces. Esa es la justicia de Dios, justamente. Es todo lo contrario a lo que definimos como justicia y que le atribuimos a Dios. La justicia de Dios es darte lo que no mereces. Tremendo. Y cuando lo entendemos de esa manera, ¿qué libertad nos da? O sea, nos da una paz, por lo menos a mí me hace verla. O sea, ahora quiero que Dios me juzgue, quiero que me justifique, quiero que me salve, quiero que haga perdón, todo eso por mí. Y la última, vemos las parábolas que Jesús hacía, o sea, expresan eso. Las parábolas de los trabajadores que llegaron temprano, llegaron más tarde, todo eso. O sea, ni uno recibió lo que merecía, o sea, aparentemente, o sea,
No. ¿Sí? Y por eso, pero después reclamaban entre ellos, o sea, ¿por qué a este le pagan más y a este me pagan menos? O sea, La percepción humana es... la percepción humana, o sea, yo merezco más por haber hecho esto. yo hice esto, bueno, merezco esto. Exacto. Y no, o sea, el reino es totalmente diferente. Exacto. O sea, es la todo lo salvación para contrario. todo. Eso es un buen ejemplo. Ujú. Muy bien, terminamos entonces con algo que tal vez resume estas tres cualidades de justificar, salvar, que es liberar o librar. Dios, como nuestro juez, nos libera de la condenación que tenemos ahora mismo porque hemos creído una mentira y porque pecamos, y la paga del pecado es muerte. Y el pecado es, ¿qué es pecado? En su esencia, no en cómo se muestra. Separación de Dios. Correcto. Y estamos separados de Dios porque pensamos De Dios mal. correcto, porque pensamos de Dios mal. Juan 8, 32 y 36, Romanos 8, 1 al 3. Yo busco el de Romano. Ok. Romanos 8, 1 al 3 y Juan 8. Vamos a empezar con el de Juan. Juan 8, 32 y el 36. 32 y 36. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Muy bien. Así que Jesús, que es la verdad, nos juzga para liberarnos. Y justamente la idea, ¿cómo nos liberamos del juicio? Sabiendo quién es Dios, ¿Quién es o sea, Dios? creyendo en la verdad de Dios quién es Dios. a través de Jesús. Y por eso dice- nos hace Exacto. libres, la verdad. O sea, claro, una vez que la conozcan bien y no la conozcan mal como la tenemos tergiversada, eso los va a hacer libres. Claro, porque ya no sentimos que somos perseguidos por Dios, Ujú. sino ni examinados por Dios, sino que somos perdonados por Dios y habilitados y salvados por Dios, por su gracia. Muy bien, Romanos 8, 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está el 3. Bastante, sí. Así que dice el versículo 3, la ley no pudo librarnos. La obediencia no puede librarnos de nuestra penalidad, que es la muerte. No nos puede jamás. Ahora vos fíjate que ahí habla que Dios condena. Sí, pero ¿para qué? ¿Pero qué condena? Perdón. Déjame leerlo de nuevo. Dice aquí que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ajá. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condenación semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado ¿En dónde? en la carne. ¿Qué es condenar el pecado en la carne? Es condenar nuestra percepción de Dios equivocada en la carne, y cuando Él condena esa percepción equivocada a través de Cristo, nosotros recibimos liberación. Que al final la condena de Dios del pecado es para liberarnos. Aún ahí. Es para liberarnos. Es que por eso, viste, cuando ¿quién es? Santiago, el que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. O sea, de Dios no puede venir nada malo. Todo es bueno. O sea, todo, literalmente todo lo que tiene que ver con Dios es bueno para nosotros. Y en el momento, y tal vez eso sea una regla que podamos aplicar en nuestra vida, en el momento que yo tenga un pensamiento negativo de Dios, una connotación mala de Dios, El entonces, pecado me está invadiendo. exacto. Tengo que entonces reajustar mi creencia, porque Dios no es malo, ni hace nada malo. Y no tendríamos que incluso tampoco sentirnos culpables de eso, o sea, porque tendríamos que, ¿cómo salimos de esa? Es recibiendo nuevamente una revelación de Jesús. Exacto. Y entonces ahí vemos, porque hasta Jesús sintió, cuando fue cargada la culpa nuestra sobre él, o sea, sintió que el Dios lo había desamparado, que no lo había desamparado. Pero hasta el pecado engañó a Jesús. Y por eso dice el escritor de Hebreos que él se puede, ¿cómo se dice? Relate con nosotros. Sí, identificar con nosotros. Porque él sabe lo que se siente. Claro. La mentira, creer la mentira de Dios. O sea, está espectacular. Anyway, para mí, el ejemplo más claro que veo, y esto el año pasado con la clase de adolescentes aquí en la escuela estuvimos estudiando el libro de los jueces,
en la Biblia. Y es impresionante cuando tú lees el libro de los jueces cómo describe realmente una verdad de Dios, que es la que hemos estado analizando hoy. El pueblo rebelde, por su decisión, abandona a Dios, va a adorar a los ídolos, el círculo vicioso que llamamos. Vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias de eso, que es que son oprimidos y esclavizados por un enemigo. Que no son consecuencias enviadas por Correcto. Dios, sino que son los resultados naturales de sus decisiones. Correcto. Y cuando están ahí, ellos claman a Dios y Dios salva levantando un juez. Y ese juez, ¿a quién condena? ¿Al pueblo de Israel? No. Condena al enemigo del pueblo. So, en ese contexto, porque el juez es un tipo, un representante de quién es Dios, se levanta para juzgar al pueblo, porque ¿quién era malo? ¿Por qué el pueblo estaba donde estaba? Porque él fue el que tomó la decisión. Uh-huh. Y el pueblo estaba en pecado. Correcto, el pueblo era el malo. Y Dios se levanta a juzgar al pueblo salvándolo. Uh-huh. Dios se levanta a juzgar al pueblo salvándolo. Cuando entendemos esa perspectiva del juicio de Dios, entonces queremos que el juicio llegue. De hecho, hay varios textos en la Biblia que no tengo tiempo ahora para mostrarlos, donde David en varias ocasiones dice: júzgame, Dios, júzgame, porque cuando tú me juzgas me estás justificando, me vas a liberar, me vas a salvar, me vas a quitar esta esclavitud de pecado que tengo, que me condena. Sí, ahora, claro, esto es para otro tema, ¿no? Pero en el tema de los jueces, Dios se levanta, salva al pueblo, ¿y qué hace el pueblo? Bueno, va y mata a todos los enemigos. Sí, y destruye todo. ¿Por qué? Porque entonces vamos al Nuevo Testamento y vemos que después de la venida de Cristo, ningún hijo de Dios se venga, porque descubrieron algo, que hasta Dios con los enemigos no destruye. No destruye. Pero en el Antiguo Testamento no lo entendían. Claro. Por más que Dios en su libertad les permitía que actúen de acuerdo a sus limitaciones, porque no tenían el cuadro completo. Que Dios, o sea, cuando analizas eso y lo piensas, en Puerto Rico diríamos: Dios está pasado. Porque aún en eso se muestra lo bueno que es Él. ¿Viste? Dena, ¿ibas a decir algo? No. Muy bien. Entonces, vamos ya, no sé cuánto tiempo nos queda. Ya estamos. Ya estamos. Hoy nos fuimos estamos ahí en por el final. Sí, pero yo no tocaste lo que dijimos que íbamos a tocar. Pero tenemos más. Pero tenemos más tiempo ahora. Sí, porque no hay iglesia. Sí, porque el sábado no. Exacto. Así que ahora ya no hay. Prepárense para 2 horas de estudiamos juntos. Podemos estar aquí el tiempo que estamos campestres. Sí. Bueno, entonces vamos a ir. Alex dice que no. Entonces, Daniel 7:22, aquí vamos a tratar de unir los cabos, porque en Daniel 7:22, bueno, Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5 es una visión más o menos de lo mismo. Se ve un anciano de días, viene alguien como de hijo del hombre, se abren unos libros, hay un juicio, ¿verdad? Apocalipsis 4 y 5 lo mismo. En el Apocalipsis 4 se ve al anciano de días sentado en su trono. En el capítulo 5 empieza ese anciano tiene un libro, nadie lo puede abrir, llega el cordero que es digno de abrirlo y todo lo demás. Entonces, dado a esta, porque hay un juicio, o sea, no estamos diciendo que no hay un juicio. Sí, hay un tribunal. Correcto. Hay un tribunal que se va a sentar a examinar unos libros. Sí. Y por eso decimos que en Daniel ocurrió un juicio. Aquí en Apocalipsis 4 y el 14:7 dice que la hora de su juicio ha llegado. ¿El juicio de qué entonces? ¿Y contra quién? En Apocalipsis 14:7. Les pregunto. Y en Daniel capítulo 7 está claro ¿Qué es un juicio qué? Que el juicio es en contra del cuerno pequeño. Si podríamos decir en contra. Muy bien. Y después, en Apocalipsis 14, nosotros tenemos que ver que el Apocalipsis está construido sobre las figuras del Antiguo Testamento. Y especialmente está construido sobre las figuras de Babilonia. O sea, el Apocalipsis 14. Entonces, cuando en Babilonia, si nosotros vamos a Babilonia, cuando Babilonia cae, se le dice al rey de Babilonia: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Se hace un juicio allí y Dios le está anunciando que Babilonia está por caer. Ahora, ese anuncio de que Babilonia está por caer en el Antiguo Testamento es un anuncio de victoria, es un anuncio de liberación, no es un anuncio de condenación. Sí, lo que Dios está diciendo: ahora voy a permitir que Babilonia coseche las consecuencias de sus decisiones por tener cautivo a mi pueblo. Entonces, a mi criterio,
vemos que el mensaje de los tres ángeles mete a Babilonia y hay un anuncio a Babilonia de la caída de Babilonia. Entonces el juicio que se está anunciando es de la liberación del pueblo de Dios. Y puedes ver que el juicio entonces es en contra de Babilonia o de los poderes de Apocalipsis 13, porque el mensaje del segundo y tercer ángel son contra Babilonia. Correcto. O sea está la conexión. Es inequívoco. O sea, no podemos tomar un mensaje y desconectarlo de los otros mensajes. Y entonces, claro, cuando habla del humo de su tormento, que eso es algo que lo vamos a analizar, no lo voy a dejar entonces para más adelante. Pero pero puedes hablar de lo si quieres ahora. Bueno, vamos a hacer un anticipo. Pero, por ejemplo, dice, y el humo de su tormento que sube y no tienen, los que adoran a la bestia y su imagen, no tienen descanso de día ni de noche. Y nosotros decimos, el infierno por la eternidad no van a tener. No, ahí está diciendo que en ese presente los que adoran a la bestia no tienen descanso ni de noche. Porque el que tiene en la cabeza un Dios que es condenador, no tiene descanso en su cabeza. Y más, como la guerra final va a ser justamente a través de quién es Dios, que los 144.000 van a estar diciendo una cosa y todos los cristianos institucionales van a estar diciendo que Dios destruye, que Dios... Entonces, cuando los de Babilonia se empiecen a dar cuenta de que ellos están equivocados con respecto a Dios, eso no quiere decir que van a reconocer realmente quién es Dios. Ellos van a seguir con el Dios falso que tenían en su cabeza. Entonces, cuando se den cuenta que están equivocados, van a pensar que Dios viene a destruirlos. Y por eso dice, caigan sobre nosotros las montañas antes de encontrarnos con la ira del Cordero. Y no vemos en el Apocalipsis a ningún Cordero airado. De hecho, no creo que vas a encontrar nunca un cordero nunca airado en vida real. Porque los corderos no son mansos. ¿Viste? Por eso. Y qué interesante que Dios usa esa figura de cordero para describirse a él. En vez de usar, pudo haber usado... Sí, bueno, alguien dice, pero ojo, el león, ahí está la justicia. Bueno. Pero la primera figura es el cordero, para mostrar cómo es Dios, para mostrar después que ese cordero, a pesar de ser un cordero inmolado, es tan fuerte como un león. Y que es victorioso. El león, vence. Claro. El cordero vence, o el león de la tribu vence. Así que, anyways, por mucho tiempo yo pensaba que este juicio de que hablaba el mensaje del primer ángel lo había escuchado que lo ataba a Daniel 8:14, al juicio investigador. Yo creo que sí, está atado al juicio investigador. Habría que hacer otra sesión para eso. Pero es que es un mensaje de gracia. Claro, no es un mensaje también. No es un mensaje. Y cuando se analizan, hay dos tipos de obras, porque se habla en los libros en Daniel capítulo 7, que se abren, entonces dice, se va a analizar las obras de los santos para ver si se arrepintieron. No, se analizan las obras de los santos para darle recompensas. La Biblia habla de las recompensas del cielo, y eso está también en 1 Corintios capítulo 3. ¿1 Corintios o 2 Corintios? 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. En adelante lo voy a leer, habla de este tipo de juicio por las recompensas. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahora fíjense, ahora viene el juicio para dar las recompensas. Si alguien edifica, y eso es muy lindo, dar recompensas, que Dios quiera dar recompensas en el cielo es lindísimo. Y dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro y plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que en las recompensas se van a analizar nuestras obras, y va a haber obras que van a ser hojarasca, que van a ser paja, que a pesar de que estábamos con Dios construimos mal. Y esas se van a quemar, pero la persona va a ser salva igual. Y entonces ese es el juicio de las obras que van recompensa. Ahora, las obras para salvación, solamente el juicio es por las obras para salvación, o me salvo o presento mis obras, que por eso ya vimos que todos nos perdemos, porque y voy a decir perdonen, pero nuestros trajes están cubiertos de caca, por más obediente que y por eso Isaías dice en el original, dice, nuestras justicias son como trapos de menstruación, no dice trapos de inmundicia, dice como trapos de menstruación, si alguien quiere comparar. Entonces,
así son nuestras obras, entonces por esas todos nos perdemos. Pero entonces dice que está el libro de la vida del Cordero, que está la vida del Cordero, y todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que ahí está la vida del Cordero, son salvos. Y la Biblia dice que todos esos estamos llamando al juicio para decir, viene un juicio, pero Cristo nos salva. Y el juicio es para Babilonia. Y entonces por la vida de Cristo estamos todos cubiertos. El que cree eso no es condenado. No queda en Babilonia. El que no lo cree se queda en Babilonia y bueno, no quiere nada de Cristo, quiere pasar el juicio por sus obras y así lo pasará el juicio. Que el pecado lo destruirá. No será ni Dios, será el pecado mismo que lo destruirá. Y eso es algo que tal vez, obviamente ahora tal vez no entendemos. Cómo el pecado puede destruir. Pero así está claro en la Biblia. La otra vez había alguien que me discutía, porque yo digo que Dios no destruye, y me discutía y me decía, vos le estás dando una personalidad al pecado que no tiene. Una persona es la que destruye. Y el pecado no puede destruir, porque no es una persona. Dios tiene que destruir. Ajá, entonces yo no le dije esto a la persona, pero ¿y la electricidad no te destruye? ¿Y es una persona la electricidad? Yo sí me mata, claro. O sea, ese argumento no tiene ni la más mínima base. Y es más, Dios no puede ir en contra de su ley, no puede ir en contra de sí mismo. Entonces, la Biblia me es bien clara que es el pecado el que destruye. Y es nuestra percepción equivocada de Dios que termina destruyéndonos. Bueno, esto ya íbamos a ir cerrándolo, creo que está claro. Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese juicio, mi gente, no tenemos que tener ningún temor, porque el juicio de Dios nunca es para condenar, ni destruir, ni matar. El juicio de Dios siempre es para justificar, salvar y liberar. Y eso creo que lo vemos muy claro hoy en la palabra, y especialmente en lo mismo que dijo Jesús, de que él solamente hace algo lo que el Padre hace, y el Padre no juzga a nadie, no condena a nadie. Y no tenemos condenación cuando estamos en Cristo Jesús. Así que este juicio sin duda es contra Babilonia, y bueno, ya vamos tal vez a analizar más adelante qué es Babilonia, porque hay gente que piensa que Babilonia es una religión, una denominación, un grupo de personas. ¿Es eso lo que Dios viene a destruir? ¿O qué viene a destruir en Babilonia? No se pierda el próximo capítulo. Más adelante lo vamos a analizar. Pero anyway, vamos a terminar con una oración. Esperamos que haya sido bendición. Ponnos tus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas así en otros programas si podemos. Pero recuérdate que el mensaje del juicio de Dios es un mensaje muy lindo, porque Dios es amor. Y el amor no condena, no destruye. El amor siempre quiere salvar, restaurar, quiere hacer todo lo bueno. Así que nada, que esto nos ayude a empezar a tal vez a ver las cosas desde un lente diferente, desde el lente de Jesús. Vamos a terminar, queremos anunciar la Escuela de Discipulado Orgánico del 5 de julio, del 30 de julio al 5 de agosto. Ahí está. Ahí lo pueden ver en pantalla, la página web discipulado.iglesiafc.com. El espacio es limitado, solamente tenemos espacio para 100 personas. Ya tenemos varias, tal vez algunas, no sé, 40 por ahí, no sé cuántas más el fin de semana. Pero si tiene alguna pregunta, vaya aquí al website, o si no, escríbale un email a nuestra secretaria Jennifer, al email jennifer.sanabria@iglesiafc.com, que está ahí en pantalla, y cualquier preguntita ahí la pueden hacer. Va a ser algo muy lindo. Estamos orando por esto. Le pedimos a ustedes que oren también por esta Escuela de Discipulado Orgánico, de querer venir, ya sea de aquí o de otra parte del mundo. Hay diferentes precios que puedes ver ahí en la página web, pero si no puedes venir pero quieres apoyar a alguien que tal que venga, pues también aceptamos tu donativo para poder ayudar a otras personas que quieran venir a esta Escuela de Discipulado Orgánico. No sé si hay algo más que quieran decir sobre esto. Sí, bueno, con respecto a eso del costo y todo eso, ¿por qué se está cobrando todo? Bueno, tenemos alojamiento, comida, el transporte. Está todo incluido. Por 7 días, Está todo incluido por 7 días, y se ha conseguido un paquete buenísimo. O sea, si uno va y se queda en un hotel, o sea, es mucho más caro, comer en un restaurante mucho más caro. Se ha hecho todo ese esfuerzo de conseguir algo muy barato y de que podamos todos juntos. Esto está subvencionado también por la iglesia de Forest City, por gente que cree en la misión de la iglesia de Forest City, y que incluso han dado donaciones. Hemos recibido donaciones específicas para esto, para que justamente pueda ser accesible a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues ahí lo tienen. Los esperamos ver, si puedes. Ven
y pasa una semana con nosotros que va a ser una semana de reavivamiento y de una experiencia nueva tal vez porque no la hemos vivido todavía, de conectarnos mucho más íntimamente con Jesús y con otras personas que también quieren hacer lo mismo. Denas, ¿nos puedes cerrar con oración? Listo, oremos. Gracias, Señor, te damos por que podemos estudiar y aprender siempre más de ti, de poder ver tu gran amor, tu misericordia, ver cuánto nos quieres y que quieres que estemos contigo, y por eso queremos descansar en ti, en todo lo que tú hiciste por nosotros, lo que haces, y gracias por Jesús que nos da eso. Queremos pedirte que nos bendigas en tener la paz, la tranquilidad de saber que tú estás en el control de nuestra vida. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida ahora, simplemente entregártelo a ti y poder descansar en ti, no tener preocupaciones de cosas que van a suceder, sino que tener la paz de que cualquier juicio que hay es una justificación a lo que nosotros no pudimos hacer y que Cristo sí pudo hacer por nosotros. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por sintonizarnos, que pases un buen día y que Dios te bendiga.